se ha de alguna u otra forma minimizado el tema o se minimizó en su momento cuando se hablaba de las denuncias del caso de Brecht y que hoy ahora surgen también con el caso de Petroecuador, ¿o no? Mire usted lo que es paradójico o lo que es resultado de la concentración de poderes y de autoridades corrompidas. Le voy a mencionar 3 casos. El famoso caso FIFA Gate. En el Ecuador los ecuatorianos veíamos cómo dirigentes deportivos, dirigentes del fútbol de manera particular, vivían una vida opulenta que no se compadecía con los ingresos que ellos tenían en el campo privado. Una vida opulenta. Cuando conocimos de que había ahí corrupción y se sancionó la corrupción, cuando la fiscal de los Estados Unidos inició el famoso FIFA Gate, donde se descubrió que el señor Luis Chiriboga era un sinvergüenza. Primera consideración. Segunda consideración, cómo nosotros conocimos los casos de corrupción en el sector petrolero, que ahí está la gravedad de la situación. Cuando los periodistas alemanes, los 2 Obermayr, sacaron los Panama Papers, ahí recién empezamos a descubrir el caso de Carlos Pareja, del señor Alex Bravo y de tantos otros sinvergüenzas que han estado ocultando el dinero mal habido. Cuando conocimos el caso de Brecht, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló la corrupción y también la Fiscalía del Brasil. Los 3 casos más graves de corrupción nosotros los hemos conocido por factores externos, desde afuera del Ecuador, porque aquí dentro del país se decía por parte del presidente Correa y por parte de las autoridades de control que en el país había una calma chicha, de que aquí todos eran honorabilísimos, que era un gobierno de manos limpias, cuando estaba corrompido hasta los cimientos en el Ecuador, la institucionalidad, por culpa de Alianza País. ¿Esto refleja entonces que hay que acelerar el tema de la investigación o qué? Esto significa, vea, yo creo que el presidente Moreno está dando buenos pasos respecto a no solamente sancionar la corrupción, impedir la corrupción, impedir que continúe la impunidad, sino también tiene que dar pasos más acelerados para lograr realmente reinstitucionalizar el Ecuador. Tiene que llamar necesariamente a una consulta popular que va a permitir que de nuevo el Ecuador tenga división del poder público y que cada una de esas funciones sean independientes entre sí y se controlen para evitar de que vuelvan a ocurrir casos de corrupción. En todos los gobiernos y en todas partes del mundo hay casos de corrupción. Lo importante es que haya autoridades severas que logren sancionar la corrupción. La única preocupación que tengo es que al interior del gobierno, más allá de las declaraciones que me parecen importantes y plausibles del presidente Moreno, es que hay discursos contradictorios. Fíjese usted, para mencionar un tema que es tan importante por la crisis fiscal que se avecina, la buena situación que debe tener el Ecuador en el concierto de las naciones. El presidente Moreno critica, como no podía hacer, no en toda la dimensión, pero criticó lo que está ocurriendo en Venezuela, pero nuestra canciller sale a contradecirlo. El presidente Moreno sale a decir que el viaje que han realizado para lograr aveniencias, conciliación, acuerdo, cordialidad entre el expresidente Correa y nuestro actual presidente por parte de la señora Gabriela Rivadeneira y el señor Patiño, es un viaje que lo han hecho ellos porque les da la gana, por su propia cuenta. Pero salen también funcionarios del gobierno a decir que sí cuentan con la autorización del presidente Moreno. Esas señales contradictorias deben cesar, deben acabar. El presidente de la República es jefe de Estado, él conduce la política interna e internacional. En consecuencia, para que los ecuatorianos estemos confiando en que más allá de lo meramente declarativo, hay el ánimo del presidente de acabar con este clima de inestabilidad, debe llamar al orden a esos funcionarios públicos. Es decir, o ustedes se ajustan a mi política, porque soy el presidente de la República, o en su defecto tienen las puertas abiertas para presentar la renuncia, seguir solidarizándose con el causante de la crisis, que es Rafael Correa, irlo a visitar o quedarse a vivir con él en Europa. Más parecería que estamos preocupados de la división interna de Alianza País que de lo que realmente ocurre en el Ecuador. Efectivamente, imagínese usted, frente a la gravedad de las acusaciones que existen sobre el vicepresidente Glass, que hayan funcionarios que digan que ese problema se tiene que resolver entre una conversación de Rafael Correa con el presidente Moreno. No, señores, pueden llevarse bien o llevarse mal Rafael Correa y el presidente Moreno, pero los responsables de la corrupción tienen que ser sancionados y tienen que ser enviados a la cárcel. No es que acuerdos políticos pueden lograr echarle tierra sobre los casos de la corrupción. Ahí hay unas declaraciones equivocadas de dirigentes de Alianza País, que en algunos casos es lamentable para los ecuatorianos,
porque son funcionarios del gobierno y funcionarios de altísimo nivel en el gobierno. ¿Cómo calificar entonces el tema de la actuación de la Asamblea frente al tema de fiscalización, cuando se planteó en su momento un juicio político y quedó archivado esto? Mire, yo ya estoy muy viejo para dar consejos, pero puedo dar opiniones, sí, por ejemplo. Ahí hay un grupo muy afecto al presidente, al expresidente Correa. Lo quiere mucho, tienen compromisos, les parece que es su líder. En el momento en el cual el presidente Moreno llama a una consulta popular, en la cual se acaba esta concentración del poder en unas pocas personas, cuestionadas todos ellos, o la gran mayoría de ellos. En ese momento tiene que poner dos cosas más en la consulta, no solamente que se vaya a la casa ese Consejo de Participación Ciudadana ineficiente, tienen que irse a la casa las autoridades de control, magistrados del sistema de justicia ordinaria y del sistema de justicia constitucional y algunos otros funcionarios. Pero en ese momento también se tiene que poner como consulta para los ecuatorianos que se derogue la ley orgánica de comunicación y particularmente que la misma, siendo un derecho, no puede ser un servicio público como lo estableció Rafael Correa. Y la otra que es importantísima, que se vaya a derogar la enmienda constitucional que permite la reelección indefinida de presidente y de vicepresidente. En ese momento se quedan huérfanos los señores de Alianza País que todavía están atrás de la figura de Rafael Correa. Rafael Correa ya no tendría nada absolutamente que hacer en el Ecuador y con toda seguridad ese grupo pequeño de adeptos que todavía tiene Rafael Correa tendrán que seguir las normativas que fije el nuevo presidente de la República, que además es presidente de Alianza País, como es el licenciado Lenín Moreno.